Hola, hoy nos sumergimos en una etapa del duelo que es, bueno, especialmente íntima y, la verdad, bastante compleja. Hablamos de ese momento en que uno empieza a confrontar la realidad de la pérdida. Es un punto difícil. Así es. Y para explorarlo un poco, vamos a apoyarnos en algunas ideas del capítulo 3 de Aceptar la realidad de la pérdida y el duelo. La idea no es dar recetas, porque no las hay, claro. Es más bien intentar entender un poco mejor ese viaje emocional. Ese viaje, a veces tan turbulento, de aceptar que alguien importante ya no está, físicamente. Exacto. Queremos ver qué claves da este texto para, bueno, para navegar ese tramo. Un tramo que duele, pero que parece indispensable para sanar. Sí, Y hay que decirlo ya, es un momento que pone a prueba nuestras defensas más internas. totalmente. La mente tiene mecanismos increíbles para protegernos del dolor más inmediato, pero claro, llega un punto en que esa protección inicial pues tiene que dar paso a mirar la verdad de frente. Y atravesar ese umbral, como dices, es lo que permite que el duelo avance de verdad. Claro, sin ese cara a cara es como si el duelo se quedara como en pausa. Sin poder seguir su curso. Entremos ahí entonces. El texto habla de cómo al principio la negación es casi un instinto, como un amortiguador. Es un mecanismo de defensa muy primario, sí. Y muy lógico, ¿no? Ante un golpe tan fuerte, la negación nos da un respiro. Un tiempo muerto, digamos. Eso es, para no vernos desbordados del todo al principio. Permite ir procesando la información, bueno, a un ritmo más manejable, aunque no seamos conscientes. Pero claro, es algo temporal, es útil, pero tiene fecha de caducidad. El material insiste mucho en que llega un momento, sí o sí, en que hay que mirar esa realidad, por difícil que sea. Y dice que no es opcional si se quiere sanar. Es que justo ahí, en ese enfrentamiento, es donde el duelo coge su verdadera dimensión emocional. Antes, puede haber una sensación rara, no, como de irrealidad, como si no terminara de encajar lo que ha pasado. Ya, Aceptar la realidad es como, bueno, como bajar el telón de esa irrealidad y empezar a moverte en un escenario nuevo. Una vida que ha cambiado para siempre. Es un aterrizaje forzoso muchas veces. y ese aterrizaje, claro, nos lleva al núcleo del dolor, de la aceptación. El texto describe una intensidad emocional que puede ser, tremenda. Es el momento de asumir de verdad que esa persona ya no va a volver, que la ausencia es definitiva. Esa palabra, definitiva, permanente, resuena con una fuerza brutal en el duelo. Implica ser consciente, de una forma que desgarra, de que ya no habrá más charlas, ni risas, ni siquiera peleas, no habrá más presencia física. Uf, Y eso puede desatar una avalancha de emociones muy, muy intensas. Una tristeza que parece no tener fin, un vacío que te ahoga, la sensación de que algo dentro se ha roto. como si se rompiera algo por dentro. Sí, y aquí el texto insiste mucho en algo. Este viaje hacia la aceptación es totalmente personal, único. Eso es fundamental entenderlo. No hay dos duelos iguales. ¿Por qué? Porque no hay dos relaciones iguales, ni dos personas que procesen igual. ¿Cómo se siente esa aceptación? ¿Cuánto se tarda en llegar ahí? Si es que se llega del todo como lo entendemos. ¿Qué emociones predominan? Todo eso cambia muchísimo de una persona a otra, incluso en la misma persona ante pérdidas distintas. El material da ejemplos, ¿verdad? Algunos sienten una tristeza enorme enseguida, muy visible. Y otros, en cambio, pueden sentir como una anestesia, un bloqueo emocional que puede durar. Exacto. Como si una parte se desconectara para poder seguir adelante, para funcionar mínimamente. Y es vital, vital, validar todas esas reacciones. Ni llorar mucho, ni parecer distante es mejor o peor. Claro. Son solo formas distintas de afrontar algo que nos supera. Intentar encajar en un molde de cómo debería ser el duelo solo añade más sufrimiento. Más presión innecesaria. Justo. Hay que respetar el propio ritmo y la propia manera. Y esta idea de validar la experiencia personal conecta con otro punto clave que resalta el texto: la necesidad de permitirse explorar y sentir las emociones que salen, no bloquearlas. Es que intentar negar o reprimir lo que sientes es como intentar hundir una pelota en el agua. Cuesta un esfuerzo enorme y al final la pelota salta.
y a veces con más fuerza. Ya. El texto advierte que esa contención puede alargar el duelo, sí, pero también complicar la sanación a largo plazo. Puede salir por otro lado más tarde: ansiedad, irritabilidad, incluso síntomas físicos. O sea que permitir que esas emociones fluyan, la tristeza, la rabia, el miedo, la confusión, aunque sea incómodo o duela, es esencial. Sería como limpiar una herida para que cicatrice bien, ¿no? En vez de solo taparla. Exactamente. Y algo muy importante que sugiere es intentar cambiar cómo vemos ese dolor, esa tristeza. A menudo pensamos que son signos de debilidad, de no llevarlo bien. Sí, es verdad. Pero el texto invita a verlos como lo que son: la manifestación más honesta del amor, de la conexión que había. Son el eco de un vínculo importante que se ha roto por la ausencia. El dolor es, en cierto modo, proporcional al amor. Entendido. Aquí la conversación da un giro interesante. El material habla de una especie de doble dimensión del duelo en esta fase, que no es un camino recto, parece. Es una observación muy realista del proceso, sí. Describe cómo puedes tener momentos de aceptar más o menos la realidad y de repente, ¡zas!, te ves otra vez hundido en la negación, o en no creértelo, o en un deseo enorme de que la persona vuelva. Como si la mente fuera y viniera. Exacto. Como si por momentos rechazara esa verdad tan dolorosa que ya había empezado a asumir. Suena agotador. Y frustrante, ¿no? Podrías pensar que estás fallando, que vas para atrás. Justo por eso es tan importante lo que dice el texto. Hay que normalizar esa fluctuación. No es ir para atrás, es parte del proceso normal y complejo de ajustarse. La cabeza necesita tiempo y esos vaivenes para integrar una pérdida así. Entender que es parte del camino. Sí, y permitírselo sin machacarse. Eso es clave para no atascarse y poder seguir adelante, construyendo resiliencia poquito a poco. Y para navegar estas aguas tan movidas, el texto introduce un concepto que presenta como fundamental: la autocompasión. Sí, lo subraya como un pilar básico en este tramo. Es muy común que, en medio de todo ese lío emocional, aparezca una voz interior supercrítica. La voz del deberías. Esa misma. Ya deberías estar mejor. No tendrías que sentirte así. Otros lo superan antes. Tienes que ser fuerte. Como si hubiera un calendario oficial del dolor y tú fueras con retraso. Exacto. Y esa presión que nos metemos es malísima. El duelo no tiene plazos, ni manual universal. La autocompasión, como la explica aquí el texto, es tratarse a uno mismo con la misma amabilidad, paciencia y comprensión que le daríamos a un amigo que estuviera pasando por lo mismo. Ser bueno con uno mismo, básicamente. Sí, reconocer que el dolor es una respuesta humana, normal, legítima, y que merecemos cuidado y ternura, empezando por la que nos damos a nosotros mismos. Entonces, a medida que se avanza con esos altibajos, apoyándose en esa autocompasión, el texto dice que suele surgir otra capa: la necesidad de explorar los significados personales de esa pérdida. Efectivamente, cuando la realidad de la ausencia empieza a sentarse un poco, aunque el dolor siga ahí, claro, a menudo sale una necesidad de reflexionar más hondo. Ya no es solo la ausencia física, es entender qué representaba esa persona en tu vida. ¿Cuál era su impacto único? El texto sugiere que pueden surgir preguntas internas, ¿no? Como, ¿qué significaba de verdad esta relación para mí? ¿O cómo me cambió esta persona? ¿Qué aprendí con ella? Explorar esas preguntas, sin prisas, dejando que salgan las respuestas, puede ser muy sanador. No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de abrir un diálogo interno que ayude a dar sentido a lo vivido. Puede dar una sensación de cierre, pero cierre entendido como comprensión profunda, no como olvido. Claro. Permite conectar con la esencia de la relación y de la persona de una forma más íntima, que va más allá de lo físico. Y esta exploración de significados parece llevar a otro concepto del texto: integrar la pérdida en la propia identidad. Que enfrentar la realidad no es solo aceptar que falta alguien fuera, sino también asumir cómo eso nos cambia por dentro. Es un punto muy importante, sí. La pérdida de alguien clave nos cambia, siempre. El duelo, sobre todo al afrontar esa ausencia permanente, puede llevarnos a replantearnos quiénes somos ahora, sin esa persona. Si era alguien muy central, una pareja, un padre, un hijo, un amigo del alma,
Su ausencia puede sentirse como si te faltara un trozo a ti mismo. Totalmente. Como tener que redibujar tu propio mapa, sabiendo que falta una pieza fundamental. Algo así. Y parte de ese redibujar es explorar conscientemente cómo esa relación pasada te formó, qué valores compartíais o te enseñó, cómo influyó en tu forma de ver el mundo, en tus decisiones, En tus gustos incluso. en todo. Y sobre todo, darte cuenta de que esa influencia no desaparece con la muerte física, sigue dentro de ti. Reconocer que esa huella sigue viva. Eso es. Reconocer y honrar esa influencia que perdura es parte esencial de integrar la pérdida. No se trata de llenar el vacío, que es imposible, sino de entender cómo esa delación te ha construido y sigue siendo parte de tu identidad, aunque se manifieste de otra forma. Es integrar la memoria, el legado, en la historia de tu vida que sigue. Exacto. Todo esto suena, bueno, increíblemente intenso, complejo, no hay duda. Pero el texto también mete una nota de luz, ¿no? Dice que incluso en medio de este choque con la realidad puede empezar a abrirse un hueco para la esperanza. Sí, y aunque suene raro en medio del sufrimiento, es una observación importante sobre la resiliencia humana. A medida que avanzas, aunque sea a trompicones, en ese camino de aceptar, pueden empezar a surgir, poco a poco, momentos de más calma, de cierta claridad, como pequeños claros en un bosque muy denso. Pequeños respiros, quizás. ¿Y qué indican esos momentos? Indican justo esa capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos y encontrar sentido incluso después de cosas terribles. No significa que el dolor se haya ido, ni que la pérdida ya no importe, ni mucho menos. Claro, Pero son como pistas de que la vida, de alguna forma, puede reorganizarse alrededor de esa ausencia. Indicios de que podemos encontrar un nuevo equilibrio, un propósito, incluso crecer a raíz de la dificultad. Muestran que la conexión con la vida puede renacer. Bien, si tuviéramos que resumir la esencia de esta conversación, basándonos en el texto, Podríamos decir que eso, enfrentar la realidad de la pérdida, aceptar que la ausencia física es para siempre, se presenta como un paso durísimo, angustioso a menudo, pero clave. Es como la bisagra que permite pasar de un duelo atascado o negado a un proceso de sanación más consciente, aunque sea largo y complicado. y hemos visto varias claves o herramientas que propone el texto. La importancia de permitirse sentir y explorar las emociones sin juzgarse. Sí, La necesidad vital de cultivar la autocompasión, de ser amables con nosotros mismos. fundamental. La invitación a buscar los significados personales de la relación, de la pérdida, y ese trabajo de integrar la nueva realidad y la influencia de la persona en nuestra identidad. Son como puntos de apoyo, ¿sabes? Como faros que pueden dar algo de guía en un terreno que a menudo se siente enorme, oscuro y muy solitario. No quitan la dificultad, pero quizás hacen el camino un poquito más transitable. El texto acaba reconociendo lo abrumador que es todo esto, pero lo enmarca de una forma que da cierta fuerza. Lo ve como un testimonio de la capacidad humana para afrontar lo más duro y, con tiempo, encontrar un camino hacia una nueva luz, incluso saliendo de la oscuridad más profunda. Es un mensaje potente, sí. Sobre la resiliencia y la fortaleza que a veces ni sabemos que tenemos y que puede salir justo en estas experiencias límite que nos transforman. Y para terminar hoy, queremos dejar una reflexión final. Algo en lo que seguir pensando, que conecta con eso que decías de la influencia duradera. Podríamos plantear esta pregunta, sí. Una vez que reconocemos e integramos de verdad esa influencia duradera de la persona que ya no está físicamente, ¿de qué maneras concretas podría esa conciencia guiarnos? Informar nuestras decisiones futuras, la forma en que vivimos nuestros valores. ¿O la perspectiva desde la que vemos la vida ahora? Exacto. Cómo esa conexión, que se ha transformado pero sigue ahí, puede convertirse en una especie de brújula interna para el camino que nos queda por delante.